Bienvenidos, hoy les voy a compartir una invitación digital animada de la temática de Encanto que lo pueden descargar y editar, y los cuales les voy a mostrar en pasos cómo realizar el cambio. Este es el material que ustedes se lo pueden descargar. Como ustedes pueden apreciar, está completamente editable, a excepción del título que ustedes lo pueden hacer. Lo cual en anteriores tutoriales ya les he mostrado, los dejo en la casilla de descripción el link o en la parte superior para que ustedes lo puedan hacer. Asimismo, indicar que este texto está agrupado, cual arrastrando lo pueden editar. Hacen doble clic hasta llegar al mismo texto, seleccionan, van a formato de forma, contorno de forma, grosor, en este caso 6 puntos. De igual manera para todos los demás textos, si quieren realizar una base o si lo quieren realizar con otro tipo de texto también es válido. En este caso es la tipografía de acuerdo a la temática que ustedes lo pueden descargar, les voy a dejar en el link. Y bueno, esta sección también es completamente editable. Y bueno, de esta manera quedan los archivos. Una vez terminado todo el procedimiento, lo que ustedes van a hacer es exportar en MP4. Me voy a archivo, exportar, crear un video, crear video y luego voy a ingresar el nombre y automáticamente se me va a guardar en la parte inferior. Y de esta manera queda la previsualización de la invitación animada. Bueno, acá les comparto la previsualización de lo que ha sido el armado en sí. Y bueno, si ustedes quieren hacerlo desde cero, también anteriormente también ya compartí un tutorial de cómo realizar una invitación animada desde cero. Les dejo en la casilla de descripción el link completo para que ustedes lo puedan hacer. Esos elementos los he trabajado con imágenes en PNG y con videos. Y bueno, esta ha sido la composición final de esta invitación animada que ustedes lo pueden dar uso. Espero que les haya gustado, lo pongan en práctica. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos. Y bueno, si tienen alguna duda con respecto a este u otros tutoriales, me pueden escribir directo al Instagram, que ahí estoy activo. Y bueno, nos espero en una próxima oportunidad.